poner la mirada en Cristo. Algo muy importante que como cristiano no nos debería de faltar, algo que no debería ser cuestionado más, en vez tiene que ser nuestra oración cada día, poner nuestra mirada en Cristo. Nuestras vidas dan vueltas, hay muchos problemas que atravesamos, muchos vientos fuertes, las olas son altas, cada día parecen ser más altas, pero cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, no vamos a necesariamente ver los resultados de estos problemas. Sin embargo, vamos a ver cómo el Señor nos carga durante los problemas, durante los afanes que trae esta vida. Y sabiendo que con fe que Dios deja estas circunstancias por alguna razón, es algo que también tenemos que recordar, que no se le escapó nada a Dios de sus manos, que al final y al cabo Él tiene el propósito de todo, Él está detrás de todo, Él es autor de nuestras vidas y Él sabe por qué vamos a pasar sobre esta situación. Me gustaría leer nuevamente lo que Timoteo 2 dice. Pablo aquí habla y dice: tú pues, hijo mío, fuérzate en la gracia en que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, te damos por este tiempo que tú nos das de estar aquí presente en tu casa. Sabemos que somos una familia pequeña, pero el amor que viene desde ti es muy, muy notorio, y por eso te damos gracias. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a siempre poner la mirada en ti. Sabemos que nuestro ánimo viene de ti, de la lectura de tu palabra, y no de otras partes. Y gracias te damos por eso. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí lo que me quería hablar era exactamente sobre el compromiso que tenemos con el Señor. Vamos a ver que el compromiso nuestro aquí en la iglesia o como cristiano no tiene nada que ver con las personas, no tiene nada que ver con el tamaño de la iglesia, no tiene nada que ver con las circunstancias o con lo que esté sucediendo en nuestras vidas o fuera de nuestras vidas. El compromiso es con el Señor y nada más. Cuando Pablo escribe esta carta, o específicamente este capítulo, sabemos que se la está dedicando a Timoteo, un muchacho, un joven que tenía sus altibajos, y como joven que era, seguro tenía su vista muchas veces en Dios, pero también algunas veces en lo que estaba sucediendo. Entonces Pablo comienza este capítulo diciéndole: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Automáticamente o muy rápidamente Pablo entiende que Timoteo tiene que ser esforzado, y ese esfuerzo no es por lo que Timoteo le dijo o por lo que él haya vivido en su niñez, sino que viene de Jesucristo. Y automáticamente podemos ver que Pablo lo llama a que se esfuerce. Y le trae ese esfuerzo, algo que él ya había escuchado. Y en el versículo 8 vemos que ese evangelio que Jesús, que Timoteo o Pablo le habló a Timoteo sobre Cristo. Vamos a leer rápidamente o a tratar de entender lo que dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Interesante este punto, porque Timoteo era una persona joven y él tenía que buscar a gente adulta a quien encargar también lo que él había escuchado de Timoteo. Era una labor muy fuerte que a la vez podría haberle traído mucho desánimo. Sabemos como cristianos, como iglesia que estamos aquí presentes, que hablar a otras personas o animar a otras personas
es una labor muy difícil y algunas veces imposible. Sabemos que sin animarnos a uno mismo es una tarea tan bien difícil. Imagínense también animar a otras personas que no seamos nosotros mismos. Y este es el trabajo que Pablo le encomienda a Timoteo. Después le dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bueno, sabemos que en ese entonces los romanos estaban en control ya por más de 500 años. El imperio romano era uno de esos imperios, el más grande de toda la época. Reinó por casi 1000 años. Los Estados Unidos seguro están en poder por 100 años y pico, pero este imperio reinó casi 10 veces más que lo que tenemos ahora. Y le dice Pablo, entonces tú pues sufres penalidades como buen soldado. A mí lo que a mí me llama la atención es que le dice sufre penalidades, no goza de ciertos atributos o goza de ciertas cosas que puede traerte en las buenas nuevas, sino que sufre como buen soldado. Un poquito desalentador el mensaje, si pensamos en lo que el ánimo que Pablo le está dando aquí a Timoteo. Le está diciendo que sufra por una carga, por un mensaje específico. Después dice, ninguno que milita se enreda en el negocio de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo que entendemos aquí es que no podemos servir a dos señores. Si vamos a servir a Dios, no podemos también mezclarnos con los afanes de esta vida. O agradamos a uno o agradamos al otro, pero no podemos estar en el balance con el uno o con el otro. Y Pablo le está indicando a Timoteo que no puede enredarse, pero que tiene que estar firme en las cosas del Señor. Seguimos entonces, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esta parte me llamó mucho la atención, porque sabemos que las Olimpiadas que comenzaron en Grecia ya habían tomado forma, ya tenían más de 200 años, 300 años que habían tomado forma. Entonces Timoteo, como Pablo, sabían el esfuerzo que un atleta tenía que dar, que tenía que hacer. En inglés dice golpearse el cuerpo, beat your body, lo que un atleta tiene que hacer. O sea, tenía que darse duro para poder llegar a su meta. Y eso era no durante la carrera, sino era durante las prácticas. Tenía que darse duro, matar su cuerpo cada día para que ese cuerpo sea más fuerte. Y aquí dice que luche como atleta, que no es coronado, sino hasta el final, cuando lucha legítimamente. Muchas veces atletas son encarados por no haber luchado legítimamente, por haber hecho alguna trampa o por querer ganar fácilmente o cortar, como se dice también, cortar corners en inglés. Y le dice que luche legítimamente como un atleta. Después le dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Aquí no tenemos ningún labrador en esta iglesia, pero reconocemos que el trabajo que ellos hacen es un trabajo también arduo. Se levantan muy temprano por la madrugada y trabajan hasta tarde en la noche para poder después de meses ver el fruto de su sacrificio. El fruto no llega a la semana ni al mes, llega después de varios meses. Una pequeña anécdota, me acuerdo cuando mi hermana quiso hizo un pequeño huerto de verduras y le ayudó Horacio, le ayudé yo, Daniel se encargó después, y ella sabe lo difícil que es mantener un par de matas vivas para que al final dé un fruto o algún tipo de fruto. Entonces se puede entender que este trabajo de labrador que Pablo le menciona a Timoteo es un trabajo que al principio no va a haber fruto, el fruto va a venir después. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y por último, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y aquí terminamos esta parte. El evangelio que
que Pablo está hablando aquí es el evangelio de ver a Cristo resucitado, de haberlo visto. Él no estuvo él no era uno de los 12, ni era uno de los que fue bendecido al ver Jesús resucitado por esos días que estuvo en la tierra. No era uno de ellos. Él tenía otro cargo. Él estaba en contra de la iglesia y estaba allí para tomar a personas cristianos, los primeros cristianos, y meterlos a la cárcel. Pero él dice que no se olvide Pablo, que no se olvide Timoteo del evangelio de Jesús, que fue resucitado desde los muertos. Bueno, esa es la parte que quería tocar. Esta es una reflexión, lo que vamos a hablar hoy día. El compromiso que tenemos es con Jesús, con Dios. No es un compromiso que tenemos con personas. ¿Alguna vez usted ha escuchado algún infomercial? Es un comercial con información, puede ser de alguna píldora. Si usted toma esta píldora por todos los días va a perder peso, o si hace estos ejercicios por 3 meses va a notar una figura significante en su cuerpo. Estos infomerciales, que son muy famosos hoy en día, nos prometen resultados, sean físicos, muchas veces físicos, pero nos prometen que vamos a tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Es un compromiso muy llamativo. Uno solamente tiene que agarrar el teléfono, marcar el número, darle la tarjeta de crédito y el producto arriba a su casa. Nos hace sentir como necesitados de este régimen, sea de ejercicios o sea de medicamentos, pero al final nos hace entender que en la situación que estamos necesitamos ayuda y por eso tenemos que comprar el producto. Bueno, cuando no tenemos un compromiso con Cristo, cuando nuestro compromiso flaquea, vamos a ser como esa persona que llama y comienza ese régimen de ejercicios que al final, en vez de durarle toda la vida, le dura un par de semanas. Que al final, en vez de ver los resultados que el infomercial tenía como producto de la venta, vamos a verlo como un fracaso al final. Cuando tenemos el compromiso con el hombre y no con Dios, vamos a desanimarnos. El desánimo está muy, muy al costado de la puerta, tocando la puerta, diciéndonos que no podemos hacerlo. Si mi compromiso es sumamente con el hombre o solamente con el hombre y no con Dios, voy a ver lo que el resultado de la persona, y muchas veces ese resultado puede ser negativo y me va a desanimar para mí continuar con el llamado de Cristo y trabajar con Él. Algunas veces el desánimo también nos lleva a comparaciones. ¿Por qué en nuestra iglesia somos tan pequeños comparados a otras iglesias? ¿O por qué en el pasado éramos así y ahora somos así? ¿O por qué Dios no nos bendice a llenar este lugar? Son cosas que podemos ver cuando nuestro compromiso no es necesariamente con Dios y no entendemos que Él tiene el control de la situación. Nuestro compromiso comienza a ser cuestionado entonces, y tenemos también que cuestionar nosotros si es genuino o no con Dios. Fijamos nuestra mirada en lo terrenal, en los hombres, en los resultados, en los números, en lo que hemos ganado o perdido, y no necesariamente en Dios. No renovamos nuestras fuerzas diariamente. Eso sucede siempre y cuando nuestra mirada y nuestro enfoque no sea Dios. Por eso que me gustó mucho ese himno, pon tus ojos en Cristo. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando ponemos nuestros ojos en Cristo. Busquen conmigo, por favor, Mateo 26. Es una parte bíblica muy importante. Muchos la conocemos muy bien. Sucedió antes que Jesús fuese entregado hacia los romanos y a los judíos. Mateo 26, 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llamaba
Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, para que no sea como yo quiero, sino como tú. Si continuamos a leer, vamos a ver que Jesús va a ver a sus discípulos, a estos 3 discípulos, y los encuentra dormidos. Le pide que comience y continúen a orar. Lo importante que quiero sacar, toda esta parte es importante, pero lo que quiero sacar yo de esta lectura es que el mismo Jesús tuvo esa angustia en su ser. El mismo Señor nuestro fue abatido en el corazón. Reconoció que el desánimo puede llegar a cualquier persona. Él no se desanimó, pero demostró que estaba muy abatido, muy angustiado por lo que le iba a tocar. Tanto así que él dijo a su padre: si es tu voluntad, deja pasar esta situación. En otra parte, no preferiría no pasar esta situación, pero si es tu voluntad. Si no la es, entonces déjame pasar la situación. Cuando tenemos nuestra mirada, nuestro enfoque en Cristo, vamos a poder hacer como Jesús lo hizo. El sufrimiento es real. Nadie nos lo va a quitar eso de la mente. El sufrimiento de un cristiano, de cualquier persona, es real. Pero sabemos a quién podemos ir, dónde puede ir nuestra mirada, y a la vez sabemos que nuestro Dios nos va a responder. De repente no con la manera que nosotros querramos, pero la manera que Él sí va a querer y nos va a hacer fuerte. Isaías 40, 29. Nos recuerda que Jehová, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una promesa muy, muy linda, porque sabemos que la Biblia, o Dios sabe que no vamos a cansar. Dios sabe que vamos a ser afligidos. Dios sabe que vamos a ser, que como humanos vamos a doler. Pero Él sabe también, y nos da esta promesa, que cuando tenemos nuestra mirada en Él, Él nos va a ayudar. Nos va a dar esas fuerzas tan necesarias como que si nunca más tengamos falta de aquella. Recordemos que también nuestro compromiso con el Señor es con el Señor. Queremos agradar a Él. Entendemos nuestro propósito como cristiano. Mi propósito aquí en esta iglesia o en esta vida que tengo es con Dios, es de agradarle a Él. Y si eso me lleva a mí a cambiar, entonces tengo que hacerlo. Si esto me lleva al servicio, entonces tengo que hacerlo. El propósito que Dios me da en mi vida es para servirle a Él. Y cuando quiero servirle a Él, eso va a ser demostrado en otras partes también. Todo lo hacemos para expandir su reino. No nuestras riquezas, no para llenar nuestras necesidades, no para llenarnos de nuestro propio interés. Servimos porque reconocemos su llamado. Reconocemos nuestras debilidades también. Y cuando reconocemos que somos débiles y que sí vamos a caer, sabemos que tenemos a un Dios que nos perdona, que nos escucha y que nos renueva. Y si ustedes ven en 1 Juan 1, cuando Juan está hablando sobre Dios es amor, y después dice que el que no reconoce pecado en sí hace pecador a Jesús, o que Jesús no necesariamente ha entrado en su corazón, pero también reconoce que como pecadores que somos, o que como humanos que somos, vamos a pecar, vamos a caer. Y nos da la promesa que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos, para restaurarnos, para hacernos más como Él quiere. ¿Dejamos nuestras falencias en sus manos?
o tratamos simplemente de tapar el sol con un dedo. Tratamos de esconder la situación que nos aqueja debajo de la cama o de la alfombra, pensando que así se va a ir. Entendemos que Él es el que nos hace en nosotros la necesidad de cambiar, que somos su obra, que Él está en control, que Él es el ingrediente activo en nuestras vidas para cambiarnos, que sin Él no somos nada. Y eso lo podemos encontrar en Filipenses 11, que el que comenzó la buena obra en ti, la terminará hasta estar completa. El que comenzó la buena obra en ti. Y tenemos que recordarnos entonces eso. La situación que pasamos, sea individualmente, sea en nuestra familia, sea como iglesia, sea como una comunidad, no puede marcar la diferencia en nuestras vidas. No puede dictar cómo vivimos nuestra fe o qué tipo de cristiano eres. Tenemos que dictar nuestra fe, nuestro andar como cristiano, según lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, dejándolo a Él que obre en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña entonces y nos da mucha más fe cada día. Como cristiano siempre he escuchado la frase necesito más fe, y algunas veces hasta yo la he dicho, pero después me encuentro que en la Biblia me dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en Romanos 10, cuando Pablo nuevamente habla y dice qué lindos son los pies de aquellos que traen las buenas nuevas, la noticia de Dios, el evangelio de Jesús. Y después habla, ¿y cómo es que vamos a tener fe? Y nos declara que esa fe viene por escuchar la palabra de Dios, mantener esa palabra en nuestras vidas, mantenerlas activas en nuestras vidas. Yo sí les pediría que por favor abran, porque la palabra de Dios nos enseña, abran conmigo en Timoteo 2, o 2 Timoteo 3, 16, porque esto es lo que la palabra de Dios es para nosotros. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, vamos a desanimarnos fácilmente. Y esto nos va a llevar a que nuestro compromiso con Él no sea lo que debería de ser. 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, entonces aquí nos enseña que para poder capacitarnos, para poder capacitar a otros, tenemos que reconocer que la palabra de Dios es inspirada, primero, por Él, y que nos enseña, nos corrige, nos ilumina, nos cambia. Es el ingrediente que el Espíritu Santo utiliza para que nosotros seamos más como Él. Si no la tenemos en nuestro diario vivir, entonces vamos a flaquear. Entonces vamos a tener un compromiso débil con el Señor. ¿Queremos ser fuertes en el Señor? Tenemos que tener las escrituras de Dios con nosotros. Tenemos que leerla, tenemos que aplicarla, tenemos que enseñarla, tenemos que compartirla. Tenemos que hacer lo más importante de nuestras vidas, su palabra. El enfoque es que Dios está haciendo continuamente en nuestras vidas. Nos fortalece. Lo que leímos en 2 Timoteo 2, encontramos que la palabra de Dios nos fortalece, nos capacita. Tenemos que compartirla. Tenemos que con esa usarla para capacitar a otras personas. Casi para terminar, nuestra vida como cristianos, nuestro compromiso con el Señor no es un camino fácil, no es un camino de una vía plana, no es un camino cómodo, es todo lo contrario. Nuestro caminar con el Señor va a ser duro, va a ser incómodo,
se va a notar imparable, largo. Lo bueno es que no lo hacemos solo, lo hacemos con Él. No lo hacemos solo, y eso es lo importante que tenemos que ver. Van a haber lobos por diestra y siniestra, van a haber leones por todos lados, tratando de arrancar de nosotros lo que Jesús ha formado en nosotros. Van a haber problemas, van a haber vientos largos, van a haber situaciones difíciles, van a haber llantos, va a haber dolor, va a haber de todo. Pero sabemos que ese camino, el que Dios nos ha encomendado, es un camino que no lo hacemos solos, lo hacemos con Él primero. ¿Qué haces cuando te desanimas? ¿Reconoces el desánimo en tu vida? ¿Reconocemos que el desánimo es común? ¿Que nos sucede cada día? Somos cristianos, pero somos humanos. Y cada día que vivimos va a haber un desánimo. Satanás sabe cómo desanimarnos muy fácilmente. Reconocemos que estamos desanimados. ¿Y qué hacemos cuando reconocemos eso? ¿Cómo nos animamos nuevamente? ¿Acudimos a Dios cuando esto sucede? Para terminar, Mateo 11, versículo 28. Jesús aquí habla. Y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es una invitación que Jesús nos hace diariamente. Tenemos que venir a Él cuando estemos cansados, cuando estemos agotados, cuando veamos los problemas o las olas que son mucho más grandes que el barco, o veamos los vientos que están derrumbando casas, nuestras propias moradas, cuando está sacudiendo el piso donde estamos parados. Tenemos que recordarnos que Jesús nos hace esa invitación de venir a Él, todos aquellos que estamos cansados y cargados, y Él nos hará descansar. Una promesa linda, porque no estamos solos. Entonces, nuestro compromiso es con Dios. Los hermanos, la gente que viene y nos visita, van a salir beneficiados, van a salir con algo ganado, van a salir edificados. Y algunas veces pensamos, bueno, yo no quiero hacer esto porque no me cae bien la persona, o no lo hice para esa persona. Tenemos que encargarnos que lo que hagamos lo hacemos para Dios, y Dios va a bendecir a todos. Así como la lluvia cae sobre fieles e impíos, así también sus bendiciones van a ser para todos. Nuestro trabajo no es para el ser humano, aunque el ser humano nosotros hayamos beneficiados. Nuestro trabajo es para Dios. Entonces quiero animar a los hermanos a no ver los resultados, a no ver la situación, a no ver lo que muchas veces nos duele, sino ver que todo lo que hacemos, lo hacemos para Él, porque Él tiene control de nuestras vidas. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este día que tú nos das, por lo bueno que tú eres. Gracias por tu palabra, que nos llena de valor, nos llena de ánimo cada día que la abrimos y la leemos. Ayúdanos, Padre Santo, a ponerla en práctica. Sabemos que es una labor difícil, aquella a la que tú nos das. Somos soldados que nos tenemos que esforzar hasta en las aflicciones, pero sabemos que no estamos solos y que la batalla en la que estamos ya ha sido ganada por tu Hijo. Y tenemos ese compromiso contigo, un compromiso que ya tiene
un final, y un final bueno, y un final que nos va a bendecir. Gracias por aquello, Padre Santo. Ayúdanos a siempre verte. Reconozco que es muy difícil, pero sabemos que contigo todo es posible. Y todo es posible para aquel que tiene su mirada en ti y quiere hacer tu voluntad, porque tú ya nos declaraste más que vencedores. En nombre de tu Hijo, amén. Amén.